Hola, hola. Pues bueno, en este video de hoy les voy a hablar acerca de el periodismo o todo lo que se supone que es el periodismo, pero termina por no hacer. Bueno, lo primero creo que debo empezar diciéndoles que es una noticia o que debe ser una noticia. La noticia es un hecho que tiene un impacto social, que tiene importancia para una gran cantidad de gente y que podríamos hablar que es de un interés este, estatal, nacional, el interés para toda una ciudad. Eso es una noticia y es solamente en lo que se basa el periodismo. Estamos hablando de periódicos, de las diferentes agencias informativas. Otro paréntesis antes de que se me pase justo es el de las agencias informativas. Una agencia informativa es como es AP, F, lo que aquí es en pausa Notimex, ¿no? Son estas agencias que tienen corresponsales, obviamente en diferentes partes del mundo y sobre todo en su país, las cuales son las que van mandando la información. Dentro de estas agencias son las que le venden el contenido a los medios y los medios son quienes deciden qué poner y qué no. Para esto en los principales periódicos, en los noticieros, eh, más allá de cómo puede haber cambiado, pero supone que hay todo los directores de cada área, de deportes, espectáculos, economía, el director general, etcétera, y ellos son los que van exponiendo las noticias que tienen disponibles, y ahí se decide cuáles son las que van, en el caso del periódico, en primera plana, las que van de repente en la portada de su sección, etcétera. Y hay un noticiero, es lo mismo, de hecho un noticiero tiene una repartición similar a lo que tiene un periódico y obviamente las notas principales salen en esta primera parte del noticiero llamado teaser. ¿Ah? Así se le llama a esto cuando nos dicen esta noche en noticias del día. Pa, 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 pa. Todo eso es lo que se decide. Y esas noticias, insisto, las brindan las agencias. Ajá. El periodismo debe ser imparcial, debe estar basado en fuentes confiables. Para ello también solamente se va ante algún evento, pues es ir al lugar, buscar testigos, buscar gente que dé su opinión. Insisto, idealmente gente que sea una fuente confiable. Y debe haber una investigación. Hablando de investigación, al periodismo de investigación se le llama periodismo de largo aliento. Y este tipo de periodismo, incluso hablamos de que hay periodistas, ya hoy son contados, pero antes eran que podían aventarse 2 años haciendo una investigación antes de sacar la nota. Por ejemplo, lo que han sido, lo que fue la Casa Blanca con Peña Nieto, lo que fue la casa del hijo del presidente Obrador, que ve, ahí ya después habrá que analizar a fondo, porque parece que en la primera sí hay mucha más investigación y en la segunda pues no terminaron de sustentar del todo sus dichos. En fin, cada quien tiene su mejor opinión. También hay que saber qué opiniones son válidas y no. El problema con el periodismo justo uno es ese, ¿no? Que a veces nos basamos más en opiniones y prejuicios y la ideología a la que somos cercanos, derecha, izquierda, centro derecha, etcétera, que realmente investigar. Eso ha pasado mucho en los medios. Y insisto, es muy, muy poco el periodismo de largo aliento que tenemos hoy en día. Lo de hoy en día es vender, sobre todo con las redes sociales, es vender la noticia, estar en el lugar, estar en el momento. Ya no es como antes, que tenías que esperar al otro día y el periódico, pum, en primera plana, el noticiero de la noche. Ahora es así. Entonces con las redes sociales tienes que estar constantemente sacando las noticias y eso hace que de por sí algo que ya se venía desgastando y pervirtiendo, pues ahora termina en algo muy banal y que está hecho únicamente para vender. De los máximos exponentes del periodismo sería Richard Kapuscinski, un periodista nacido en Polonia, de las grandes figuras del siglo pasado, y él acuñó una frase que es popular, que muchos la han replicado, la del periodismo murió cuando se dieron cuenta que la información era un negocio, ¿no? Kapuscinski en uno de sus libros habla que la última gran reunión de periodistas de verdad, de estos periodistas que investigaban, que sabían mucho de historia, que tenían una gran cultura, es en la primera reunión de mandatarios de África, de la África recién independizada en los años 60,
donde realmente los que estaban ahí eran periodistas de investigación, eran periodistas muy cultos, y que para él ahí es donde culmina esa época dorada del periodismo, de periodistas que podrían hacer grandes crónicas, ¿no? El periodismo tiene diferentes géneros, ¿no? Está la nota, que es la más común que conocemos, obviamente están las columnas, están los artículos, que hay artículos de fondo que deben de tener un mayor rigor periodístico y de investigación. Está el artículo de opinión, que se basa claramente en mi opinión, igual que las columnas. Ahí también pues hay gente que ha llegado por su gran trayectoria y por su imparcialidad y su profesionalismo, y hay otros que llegan por puro nepotismo, ¿no? Porque son ad hoc a mi ideología muy de derecha, muy de izquierda, de siempre golpear a tal o cual partido, a tal o cual entidad o empresario o figura política, y entonces como él es afín a mí, lo pongo en el periódico. Tan es así que a un lado de las columnas vemos unas cosas que ni siquiera corrigen su ortografía, que son muy altaneros, usan lenguaje hasta soez, eso también llega a pasar mucho en las columnas. Y estos periódicos actuales, o muchos de la estructura actual de esta unión entre periódicos y medios de comunicación, y el origen justo de lo que son columnas, artículos, pues viene de principios del siglo XIX, o sea, digamos hace 200 años, es cuando dentro de los periódicos se empieza a incluir la parte de las marcas, ¿no? Algunos, haciendo un paréntesis, ¿no? Ya si llegas hasta acá al minuto 6, pues quizá ya te atrapé. Y algunos dirán, bueno, este loco, ¿por qué habla de todo esto? Pero recuerden que además de ser geógrafo, también estudié comunicación con especialidad en periodismo. Entonces, por eso, realmente todo lo que les estoy diciendo, pues, no es por presumir en sí, pero se lo estoy diciendo de memoria, ¿no? No es que lo haya investigado, son cosas que vi en mi carrera. Estudié pues me la aventé casi más de la mitad pues, durante la pandemia, ¿no? Estudiaba en línea en comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Entonces ahí fue donde vi todo, donde hicimos una revisión de toda esta parte, por eso lo tengo todavía fresco en la mente. Pero siguiendo con esta parte de la unión de los actuales periódicos, la crónica es un gran género periodístico. La crónica es uno de los géneros que más te puede hacer sentir inmerso en lo que es eh, el hecho que te puede narrar, te puede adornar, te puede hacer vivirlo, porque como en un relato, el hecho de que te lo cuenten en primera persona, que te vayan metiendo en el ambiente y demás, pues hace que sea mucho más enriquecedor, ¿no? Entonces eso es algo que tiene la crónica. Y me deben de estar faltando la editorial. Las editoriales hoy en día en los periódicos ya no son tan comunes, que es generalmente al reverso de la primera plana, pues venía el editorial. Perdón, no es la editorial, es el editorial, que es la postura del periódico ante ciertos eventos, como pueden ser ahorita los ataques de Israel a sus vecinos, la invasión de Rusia a Ucrania, la reforma del Poder Judicial, etcétera, ¿no? Tenemos se me olvida, hay otra que es pequeña, que es lo que viene siendo Rayuela en la jornada. Disculpen, ese nombre sí se me va ahorita. Y hay otro género que es un pequeño verso que muy pocos periódicos todavía conservan y que viene en la portada. Son otros dos géneros periodísticos que se ocupan y que, perdón, se me va el nombre, pero son muy, muy poco utilizados en la actualidad. Si esto hoy en día es más el vender, el impacto, el estar en el momento, es ser el que da la primera nota, y que eso lleva a, de por sí no investigan mucho y luego por querer ser los primeros, pues cometen muchos más errores de los que ya suelen hacer. Bueno, tristemente hoy en día vemos que el periodismo está del lado de los ricos, defienden los privilegios, defienden a la oligarquía, y es justo esto que les mencioné de que hace 200 años es cuando en los periódicos se viene con la unión de la publicidad, que son dos áreas dentro de la comunicación justamente, de la publicidad y el periodismo, junto con la comunicación organizacional, la comunicación audiovisual, que hoy en día tiene pues, muchas áreas, ¿no? Mucho campo. Y en la televisión, pues creo que todos entendemos igual que en redes sociales, que tú dices, ¿cómo alguien de redes sociales puede vivir de ello? Por las marcas. Por eso, por ejemplo, si a ti no te gusta un contenido,
Por eso lo peor que puedes hacer es dejarle un comentario o verlo completo. Porque entonces tú, al dejarle un comentario, generas algo que se llama tráfico. Y entonces, más allá de si es un comentario bueno o malo, yo por eso en el video este del neoliberalismo, o en el video este de, digo que los problemas de Argentina, de Milei, ser tramposo en el fútbol y creerse europeos, los comentarios que dejan y demás, eh, lo único que hacen es generar tráfico. Y eso favorece que el video sea más recomendado porque está generando una reacción. De la misma manera, un video que es, o un canal que tiene muchas vistas, pues se sugiere más, se ve más y eso lo hace atractivo para las marcas. Y con la televisión, el poder que ha perdido es por eso, porque muchas marcas, en vez de invertir en la televisión, se van a los medios, se van a las redes, que es donde tienen, incluso tú sabes qué perfil de personas son las que ven tal o cual canal. Entonces ya tu publicidad es más dirigida. También por eso ha caído mucho la televisión, y la televisión, pues, esto se debe a las marcas. Eh, Creo que todos hemos escuchado lo que cuesta de pronto, los millones de dólares que cuesta un comercial en el Super Bowl, un comercial a mitad en el medio tiempo la final de un mundial, de un gran evento deportivo, de los Oscars, no sé, de ese tipo de situaciones. Los comerciales que pasan a la mitad son altamente costosos y generan una gran cantidad de impactos, ¿no? O sea, de gente que lo vea, eso se suelen llamar impactos. Entonces, pues de eso vive la tele. Obviamente ellos pues, no están a favor de gobiernos que van a atacar a las empresas, o no atacarlas, sino que les van a cobrar impuestos, algo que he hecho en mis videos. O sea, si yo siendo profe me cobran impuestos, y miren que si ese es el SAT, cuando quiere, eh, cuando detecta a alguien que no le está pagando, se va con todo sobre él. Entonces, si a nosotros los ciudadanos de a pie nos cobra, ¿por qué no le va a cobrar a los grandes empresarios que generan fortunas y donde, desde un punto de vista marxista, pero diría yo también muy realista y muy lógico, si dentro de una empresa hay alguien que gana mucho por no hacer mucho, por hacer poco, o por simplemente invertir su dinero, significa que en esa misma cadena de producción hay personas que hacen mucho y ganan poco, y eso no es lógico. Y, perdón, pero hacia los empresarios que generan billones de dólares al año, les cobran un par de millones de impuestos, pues no los van a dejar en la pobreza. Al contrario, recuerden que el gobierno se alimenta de esos impuestos y eso es lo que reparte entre la gente, ¿no? Ya tenemos modelos medio extraños como el de Argentina, donde se está repartiendo el dinero en mejorar la publicidad en redes sociales y la buena visión del presidente, que realmente estar ayudando a la gente que, insisto, un país en el cual un presidente ha aumentado la pobreza en 10% en casi 10 meses, creo que habla por sí solo ese dato. En fin, eh, insisto, por eso mismo es que los medios odian a la izquierda, porque la izquierda ataca, bueno, no ataca a los empresarios, les cobra impuestos. Y es lo normal, todos debemos de pagar impuestos, porque de eso es donde viene la infraestructura, donde viene el poder tapar los baches, mejorar los parques, mejorar la iluminación, invertir en educación, en hospitales, en lugares recreativos, culturales. Entonces, ¿por qué ellos no han de pagar si ellos generan mucho más que nosotros? Eh, el periodismo se ha vuelto, insisto, sensacionalista, se ha vuelto en hay que vender como sea, hay que sonar lo más dramático, hay que caer en algo que es más bien de propaganda. La propaganda se define así brevemente como un fenómeno o una situación de interés particular, hacerla pasar como una situación de interés general. Y eso los medios de comunicación son expertos en hacerlo, en algo que no le importa a nadie y que solo les importa a las altas esferas o a la televisora, hacer creer que es de una importancia nacional y que todos estén ahí pendientes. Y desgraciadamente así lo logran, ¿no? Estamos viendo este programa que ahora han vuelto a poner gente y todo el día estarla filmando y pasar las sarta de babosadas que hacen, y aún hay mucha gente que lo ve. Lo mismo con estos retos deportivos, entonces, pues bueno, ahí está, este, esta frase tan dicha de pan y circo, o como en algún momento la televisora poderosa de México dice, si a la gente le gusta la basura, pues dale basura, ¿no? Igual lo dice con una palabra que empieza en M, pero pues es lo que hay. Eh, Otra cuestión ahora del periodismo es el clickbait. Tú estás navegando o tu celular te sugiere noticias y tiene un título así como ya Perenganito de tal decidió cuál es su futuro o habló sobre su futuro y dices, clickbait.
Te metes y es una reverenda babosada. O esos que te dicen, conoce la verdadera historia de Perenganito y después de ver 25 diapositivas, ves que te faltan más o terminan una babosada. Eso se le llama clickbait. Eso es muy reprobable porque obviamente no es periodismo y lo que suele hacer es que ya no vuelvas a entrar a esa fuente porque ya te diste cuenta que solo quería que le dieras clic para que se registrara que tuvo un impacto, que tuvo una vista. Los medios de comunicación son los que imponen la agenda, que en eso fue muy inteligente nuestro presidente y va a ser algo que siga replicando la presidenta Sheinbaum. La agenda setting, que se le llama, que son justo estos temas, este cúmulo de temas de los que se habla día a día. Ya no son los medios quienes la imponen, es el presidente que sale todos los días en su mañanera a hablar de tal o cual cosa y que ayudó a romper este cerco. Porque yo también todavía conozco mucha gente engañada que cree, por ejemplo, que hubo fraude o que pues no está enterada del todo de muchos temas de interés, realmente de interés nacional o de hechos ocurridos desde el gobierno y que si no hubiera esta cercanía, pues vivíamos engañados de lo que realmente pasó. También si se fijan, los grandes medios dicen lo mismo, defienden los intereses de la derecha, ¿no? Ahorita hemos visto a todos los grandes periódicos o los periódicos famosos y que tienen a grandes oligarcas detrás criticar la reforma judicial, donde además dices, bueno, pues, ¿por qué los grandes empresarios estarán tan preocupados? ¿No? Por su inversión, porque un gran empresario generalmente tienen esta idea errónea, que para ellos eso es el triunfar, porque generalmente dicen, no, yo vine de abajo, así de, no, no, tú tenías ciertos privilegios y contactos. Ellos quieren invertir 100 y ganar 1000 y así no funciona. Les repito, si en una cadena productiva alguien gana mucho haciendo poco, significa que muchas personas hacen mucho y ganan poco, ¿no? Esa es la situación que ocurre. No, no hay manera en que alguien sin hacer nada gane tanto dinero, ¿no? Este, Ellos defienden la narrativa occidental, que ahorita se va con eso, y fomentan prejuicios. Prejuicios hacia los migrantes, prejuicios hacia los grupos indígenas, cosas que están mal. Fomentan la islamofobia, fomentan la rusofobia, ¿no? Siempre nos están hablando mal de Venezuela, no nos hablan mal de Argentina, ¿no? Etcétera. Son situaciones muy, muy marcadas y que solo tienes que ser un poco observador para darte cuenta. Eh, Tienen diferentes maneras de medir, insisto, a los gobiernos de izquierda como al de México, al de Colombia, en su momento al de Chile, que vimos que no están de izquierda, a Brasil, ¿no? Cómo se desbocan contra ellos, AMLO es un dictador, está loco, se iba a reelegir, no sé qué tantas cosas iba a hacer, que no hizo. ¿Han oído que hablen mal de Milei? ¿Insisto? Un presidente que ha aumentado en 10% su porcentaje de pobreza, un presidente que ha dejado pudrir alimentos, un presidente que básicamente con su ley bases ha dejado al Congreso de adorno y él va a poder hacer lo que se le dé su gana, que invierte tanto en redes sociales, que invierte en espionaje. ¿Han escuchado que lo critiquen? No. ¿Han escuchado que critiquen el de Israel? Todo lo que hace sobre mujeres y niños palestinos, los ataques al Líbano, a Irak, a Irán, la manera en que quiere provocar a Irán para desatar o confirmar la guerra regional que hay, porque si Israel ataca a sus vecinos, hablamos ya de una región. ¿Han oído que hablen de eso, que lo critiquen? Yo no, porque no lo hacen. De la injerencia de Estados Unidos justo en esos temas, ¿no? En cómo le da las armas, como dijo nuestro presidente, dijo que no lo quería decir, pero lo terminó diciendo. Critican a Estados Unidos su postura belicista, su injerencia en México, en reformas, como dijo el presidente, que solo nos deben importar a nosotros. Los han oído criticar a Ursula von der Leyen, también con su discurso muy agresivo y su postura de, sí, pues vamos con todo contra Rusia, no vamos a dejar que Ucrania se rinda, entendiendo que sus hijos, que están en grandes colegios, en Dinamarca me parece, pues ellos no van a ir a la guerra. Si hay guerra, pues van a ir los jóvenes de abajo, como pasa siempre en las guerras, lo que pasaba en la guerra de Vietnam, lo que hemos visto justo en estos grandes enfrentamientos. ¿Han oído que los medios les hablen de lo que pasa en Sudán? De la persecución a los Rohingya, cientos de personas que han sido mandadas a otro plano existencial por el gobierno de Myanmar, Burma, ¿no? Pues no investigan, porque eso no importa, ¿no? Lo que importa es clickbait, vender, lo que están haciendo en una casa, los pequeños logros deportivos que nuestro mediocre país logra tener, es lo que importa, ¿no? Que critiquen a la OTAN, se la pasa atacando países del centro de Asia, países inestables, países para que se sometan a ellos, la política exterior de Australia. Que apuntó un montón de cosas, decía la Unión Europea.
o a Meloni, este discurso muy de derecha que tiene la presidenta de Italia, bueno, primer ministro italiana. ¿Han oído que critiquen eso? No. ¿Por qué? Pues no les interesa, no está en su agenda. Ellos defienden los privilegios, el dinero, el libre mercado, porque eso es lo que mejora la economía de los países, como en Argentina, ¿no? Que presumen que ya por fin detuvieron la inflación, aunque se les triplicaron los precios desde que entró Milei hasta ahora. Pero eso es lo que quieren los medios, eso es lo que defienden, no critican. Por eso es que el periodismo es tan nefasto hoy en día. Y ya para terminar, insisto, no analizan, ¿no? Porque no te desmenuzan las cosas, no te las comparan, te sacan de contexto las cosas para desinformarte, como lo han hecho durante 6 años con el gobierno de México, ¿no? Diciendo que es nefasto y que es horrible y no hablan de todas las cosas. Como se han cansado de atacar el abrazos, no balazos. Les voy a decir, los programas sociales, los apoyos, los pilares, esos son abrazos, esas son oportunidades, que no han solucionado todo el problema, ¿no? Pero a mucha gente sí le han cambiado la vida. No te cuentan la historia completa, como claramente no te cuentan la historia completa de lo que pasó en Israel, que aquí en el canal tengo varios videos de eso. La otra mitad, desde el 47, que la ONU, encabezada por Estados Unidos, Alemania Federal, Francia y Reino Unido, presionan y votan a favor de la creación de este país basado en lo peor del régimen del señor del bigote en Alemania y de estos regímenes totalitarios como el creado en Italia, ¿no? Que empieza en Faz. Bajo esas atroces bases se crea el Estado de Israel, eso es el sionismo, ¿no? Eh, han oído, o más bien, ya que no han oído, probablemente ellos solo te venden basura, te venden lo que ellos quieren, no te informan. Por eso es que hoy en día el periodismo, pues sí, el periodismo está muerto. El periodismo no existe, pocos son los periodistas, que además es cierto, el periodismo suele ser bravo, porque cuando tú vas a denunciar, eso nos decía un profe, ninguna investigación vale de tu bienestar y el de tu familia. Cuando tú tengas una investigación fuerte ante una persona poderosa, un gran político, un gran empresario, pues tienes que medir, saber cómo es que él reacciona y saber pues, cómo te tienes que defender. También es cierto, es bravo ser periodista. Y la mayoría de ellos, pues ni siquiera creo que se les pasó por la cabeza el ser bravos o el decir la verdad. Simplemente es él, yo quiero ser famoso, quiero hacer dinero, quiero salir en la tele y me voy a vender al mejor postor como si fuera una, pues ya saben qué. Ese es el gran problema del periodismo. En fin, pues ya está aquí mi video. Espero que haya sido muy entretenido para ustedes. Creo que pues, tuvo partes enriquecedoras, que conozcan pues, generalidades del periodismo y porque es que yo y muchos pensamos que el periodismo hoy en día es basura, no sirve, no informa, solo confunde, engaña y está al servicio de pues, los grandes capitales. Esa es la verdad del periodismo hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, gracias por llegar hasta acá. Ya saben que cualquier comentario es bienvenido, de preferencia con respeto y fomentando el diálogo. Que si no te gustan los animales, pues no les hagas daño. Si no les vas a ayudar, pues no los ataques. Que seamos comprensivos con la gente migrante, esta gente que viene de otros países, huyendo de situaciones muy complicadas, incluso, por ejemplo, en el caso de los haitianos que vienen a México y ellos pues, aquí del camino van aprendiendo español como pueden. Eh, y bueno, todos los días tratemos de ser justos y honestos, de hacer este mundo realmente un buen lugar para vivir y de sumar a la sociedad. Les deseo lo mejor hoy y siempre. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao.